Regresamos con contraste y controversia. Bueno, conversábamos, Kiko hacía una reflexión muy interesante en relación a la oposición, que pareciera que la oposición no apela a lo que es pertinente en estos casos, que es revisar el éxito o el fracaso de sus estrategias y sus políticas. Entonces, desde el año 2001, fundamentalmente desde el 2002, 2003, 2004, hasta el revocatorio, el planteamiento fue Chávez, vete ya. Y bueno, ¿cuánto tiempo ha pasado? Entonces, repetirlo ahora, se evalúan los resultados de una estrategia y de una política. ¿Cuáles son los resultados hasta ahora? Los resultados es que después de estos años, ¿no? Después de 18 años de esta política, bueno, la oposición se mantiene, digamos, repitiendo el mismo planteamiento, lo cual quiere decir objetivamente que esa política no tuvo los resultados que se esperaban. Entonces, la responsabilidad de un político, y por eso se suele hablar de la crítica y la autocrítica, es autocriticarse y tomar las decisiones que sean pertinentes, ¿no? Fíjate, Manuel Felipe, vamos al gobierno, a los escenarios del gobierno. Maduro está jugando a la Plaza Altamira, a lo de siempre, que se desgaste Guaidó, que se desgaste la oposición, para él ir en las mejores condiciones a su juego. Pero ¿qué ocurre? Alargar el combate. Sí, pero a medida que se desinfla la amenaza de intervención, el conflicto interno se le aparece a Maduro. Porque en el chavismo, que hay un chavismo muy democrático, no le gustan las perspectivas que ha tomado la revolución. Una revolución que es un fracaso, que tiene a la gente muriéndose en los hospitales, que hambre, yéndose de todos lados, no hay libertades democráticas, no avanzó el socialismo a convertirse en lo que se prometía, en la mejor manera de que la gente participara. Por el contrario, tiene un rostro muy feo. Y empiezan interno a decirle a Maduro, bueno, Maduro, pero ¿cómo vamos a salir de esto? ¿Cómo es que vamos a recuperar la inversión, la economía, a sanear los hospitales, a conseguir la plata para arreglar el tema de la luz? Toda esa presión también le cae, más que a medida que él no se entiende con la oposición, excita a los sectores extremistas que le generan una enorme conflictividad y por ese camino no puede solventar ningún tipo de problema, de manera que él también está atrapado. Así como estamos hablando de que el vete ya atrapa a la oposición, a Maduro la estrategia de ganar tiempo sin tener norte ni futuro también lo ahoga. Sin embargo, fíjate, al gobierno le ha dado resultado esas políticas de alargar el combate. Le ha dado resultado en cuanto a mantenerse en el poder, no en resultados gerenciales, porque el problema es que ya en Venezuela no hay tiempo que ganar y sí mucho tiempo perdido. Es decir, aquí no tienes manera de ganar más tiempo porque la crisis se va a ir convirtiendo en el propio mecate que te va a amarrar si tú no tomas las decisiones que tienes que tomar. Ahora, en ese sentido, fíjate, están las propias contradicciones que hay en el gobierno frente a este tema, los temores, y entonces allí entran los puntos de la negociación o de la conversación. ¿Qué puede pedir la oposición? Bueno, en primer lugar, pruebas de amor como la liberación de los presos políticos, las mismas pruebas que se pedían en el año 2014 en las negociaciones o en las primeras conversaciones en las cuales yo tuve la oportunidad de participar junto a otros venezolanos. Pero también está el tema, por ejemplo, de la elección del nuevo CNE, ¿verdad? El tema de los otros poderes, otro asunto que seguramente va a estar en el medio de las negociaciones. Pero también el gobierno va a pedir, bueno, me eliminan las sanciones, vamos a conversar de amnistía, la van a pedir ambos porque aquí se necesitan seguramente dos amnistías. Amnistía para los que están presos ahora, muchos de ellos maltratados y, por ejemplo, sin debido proceso, incomunicados, etcétera. Y también amnistía para los que para cuando ven un cambio de gobierno, porque evidentemente la tentación de actuar de la misma manera siempre va a estar presente y bueno, y los acuerdos son para eso. Ahora, hay pleno consenso en la oposición en cuanto a las concesiones que va a hacer, que puede hacer. Ese es otro punto. Y entonces allí hay otro elemento, que es que hay negociaciones con expertos en negociación, que son los que dan la cara en esas conversaciones, pero están las decisiones políticas. El negociador negocia, no toma decisiones políticas. Y el que toma las decisiones políticas no es el que negocia. Claro, además está el tema que lo señalábamos también, ¿no? Aunque muy tangencialmente, de los temas sustanciales, ¿no? Que es la problemática del país. Una cosa es negociar, digamos, entre oposición y gobierno y ponerse de acuerdo o tener diferencias sobre, bueno, cómo elegimos un CNE, cómo resolvemos tal problema. Son cosas que además en la práctica suelen hacerse entre los factores de oposición y de gobierno y negociar. Pero que la negociación de aquí es distinta. La negociación en Venezuela, como hemos dicho, es una negociación que pasa por la tarea fundamental que es la reconstrucción del país. No es ni siquiera la solución de los problemas del país, sino la reconstrucción del país. Y esa tarea obliga al gobierno fundamentalmente, pero también obliga a la oposición. Porque si tú tienes el planteamiento de sustituir al gobierno
y estás en una política dirigida con ese propósito, también tú tienes que tener algún planteamiento que demuestre cuál es tu respuesta y cuál es tu colaboración en esa materia. Yo creo que aquí hay un antecedente reciente que hay que reivindicarlo, el de la asistencia humanitaria, donde efectivamente... Pero es un acuerdo político, pero a la mesa como sea, no, no, pero ahí está, y está la oposición de manera activa también repartiendo, más allá de las diferencias y con todos los reparos que tú puedas hacer, pero sobre una experiencia. ¿Por qué? Porque el problema de la ayuda humanitaria no solo es un problema del gobierno, sino que es un problema de la sociedad y de los factores políticos. Si tú estás comprometido con el país, con la gente, tú tienes que demostrar que ese compromiso va más allá de la simple declaración, del simple gesto verbal, ¿no? Y yo creo que en estas negociaciones y en el comportamiento de la oposición se impone también una reflexión y una propuesta que tenga que ver con los problemas que atañen a la vida de los venezolanos. Manuel Felipe, fíjate, en todas las negociaciones, el 93% de los conflictos después de la Segunda Guerra Mundial se ha resuelto por vía de negociación. Ahora, ¿qué ocurre? Pongamos el caso de Vietnam, o el caso de Polonia, o el caso de Sudáfrica. O Centroamérica. Sí, o Centroamérica. Está bien que la gente responda a la emoción, a la convocatoria, digamos, a la prédica de la movilización. Pero un momentico, la política es la política. Cuando tú te pones a ver las claves, ¿qué pasó en Vietnam? Tú no puedes ganar, y eso lo dijiste tú la vez pasada, la guerra no la vas a ganar en una mesa, haciendo ver, subiendo el volumen, que es ahí donde yo digo, los políticos creen con unos gafos. Entonces es una subida de volumen. Entonces, no, hasta que no te vayas, no hay solución. Es para negociar en las mejores condiciones, pero otro también, no, vamos a elecciones parlamentarias, no tengo nada que escoger, elecciones presidenciales. Entonces, llega un momento que te deja sordo, te deja, no oyes nada, no puedes hablar, porque el volumen es muy grande, porque la presión es tan alta que no hay salida. Pero si comenzáramos, como seguramente van a proponer los noruegos, vamos a discutir las cosas donde estamos de acuerdo. Y así fue que sacaron Vietnam. En vez de discutir las diferencias, ¿dónde nos encontramos? Y ahí está lo que dice Manuel Felipe, el país, la crisis económica, la falta de luz, la entrada de gasolina, estas sanciones que muchas ya no son para fregar a Maduro, sino para fregarlo a uno, a ti, a mí, al venezolano común, que son perjudiciales y eso hay que evaluarlo. Hay que ver qué de eso es efectivo y qué no. Pero aquí hay mucho donde ponerse de acuerdo, porque el país está en una situación tal, y lo reclaman las encuestas. Esas encuestas están diciendo que la gente está obstinada, que hablen de política, ¿y dónde estoy yo? ¿Y yo no soy acaso el más importante, el elector, el venezolano, el que sufre las condiciones terribles que vive el país? ¿Por qué en el discurso del gobierno o en el discurso de la oposición la gente no es la protagonista? Esa es la pregunta que mucha gente se hace. Pero entonces ahí entra el problema del cálculo político, el cómo quedo yo ahí. Cuando van los actores calculando su botín, su riesgo, su botín, pues queda de lado el interés nacional. Fíjate tú la experiencia chilena. La experiencia chilena no es que fue una experiencia unitaria desde el comienzo. Fueron muchos los problemas que tuvo la oposición chilena para finalmente encontrarse y ponerse de acuerdo. Y hubo allí el reconocimiento del liderazgo, ¿verdad? Y bueno, el decir, por ejemplo, mire, yo, en el caso de Ricardo Lagos, mire, yo me cedo, me coloco, cedo el espacio para que Patricio Aylwin pueda ser presidente, porque a mí no me van a entregar los militares. Por cierto que a propósito de eso, hubo recientemente un evento, ¿no?, en la UCAP, con la presencia de políticos chilenos muy importantes que participaron e hicieron reflexiones sobre ese tema, muy sabias sobre ese tema, a partir de su propia experiencia, ¿no?, que no se trata simplemente de declaraciones, sino de contar su experiencia. Y fueron, también hay que decirlo, en su mayoría también críticos, dentro de lo posible, con lo que ha sido hasta ahora el comportamiento de algunos sectores de la oposición. Manuel, manda para el corte. Bueno, sí, vamos a ir al corte y ya regresamos.